Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECI, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia mensual. En esta ocasión, siendo el mes en donde se celebra el Día Nacional Mundial de la Mujer, dedicamos esta actividad en memoria de la licenciada Lea de León, en honor a su valentía, excelencia profesional y altísima calidad humana. Siempre la recordaremos con admiración, respeto y cariño. El tema de hoy, la solución de controversias en materia de nombres de dominio. Conflictos de la ciberocupación de nombres de dominio y marcas, estará a cargo de la licenciada Ana Karina Calderón Rodríguez, a quien agradecemos enormemente su colaboración con nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. La licenciada Calderón, entre otros, es consultora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, para fijar la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual dentro de la Agenda Nacional del Ministerio de Economía. Es socia directora del área de Propiedad Intelectual y Comercio Internacional de la firma de abogados Ponte y Pons de Garza. Coordinó la revisión legal del Tratado de Libre Comercio de Carta para el Ministerio de Economía de Guatemala. Es vicepresidenta para Centroamérica y el Caribe de Origen, Organización para las Indicaciones Geográficas en Ginebra, Suiza, y también es catedrática universitaria. Sin más, los dejo con la licenciada Karina Calderón. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Quiero agradecer la invitación que me hiciera CRECI. Carlos, muchas gracias, y a todos los que me invitan también, y a ustedes que están presentes. La verdad es que el tema de hoy, yo sé que aquí en CRECI se han visto mucho los temas de métodos alternativos de solución de controversias y muchos temas de arbitraje. Este es un tema muy concreto que creo que tiene mucho auge, llama la atención, porque se trata un poquito de lo que es nombres de dominio y que todos estamos de alguna manera familiarizados hoy día con el tema, porque si bien no es que seamos completamente todos de propiedad intelectual, sí nos interesa porque creo que aquí casi todos navegamos en la red, entramos en internet y más de alguna vez, si tenemos una dirección de correo electrónico, estamos utilizando un nombre de dominio de alguna u otra forma. Entonces, la ciberocupación es el tema que vamos a ver hoy, un poquito enfocado a cómo se han resuelto los problemas o los conflictos que han habido por registrar nombres de dominio que en alguna manera infringen derechos humanos. Primero, quiero ponerlos en el torno que lo que ha generado este tema en realidad es el crecimiento acelerado que ha tenido Internet en los últimos años. Básicamente se han registrado muchos nombres de dominio y hoy día, de hecho, la ICANN, la institución que tiene a cargo el registro de nombres de dominio, ha abierto más la oportunidad para registrar nuevos nombres de dominio. Lo vamos a ver ahorita con el tema cómo. El problema que básicamente se ha presentado es que los nombres de dominio tienen como cierta libertad y se rigen por el principio de first come, first served, que básicamente es que el primero que lo registra es el primero que lo va a ir obteniendo y no hay mayor control o exigencia para poder obtener un nombre de dominio. Si alguno de ustedes ha comprado algún nombre de dominio alguna vez, sabrán que además de que el precio es mínimo, lo pueden hacer con mayor facilidad. Una vez esté disponible el nombre de dominio que ustedes necesitan, lo pueden comprar sin ningún problema. Entonces, esto ha generado una proliferación de casos de uso concretamente de marcas. En esta ocasión vamos a ver concretamente el tema de marcas, porque también han habido usos, por ejemplo, el uso de imagen de la gente o de un nombre, pero en este caso concreto vamos a ver el tema de marcas. Para que podamos entender un poquito el contexto, un cuadrito medio comparativo de qué entenderíamos o qué diferencias hay concretamente en el ámbito de marcas y en el ámbito del nombre de dominio. La verdad es que primero es las marcas o los derechos de propiedad industrial son netamente territoriales. Esto quiere decir que donde yo protejo, básicamente estoy protegiendo en el territorio. Si yo quiero una marca en Guatemala, la protejo en Guatemala. Si la quiero que tenga protección en otros países del mundo, pues me voy a Estados Unidos, ahí la registro, en China, en Asia, en Europa, en cada uno de los lugares yo tengo que ir y generar un registro. En tanto que los nombres de dominio no. Los nombres de dominio no tienen territorio porque una de las características principales
tiene Internet, pues es básicamente que no tenemos un territorio. Entonces, ustedes lo compran y puede haber igual una gente que está en Guatemala que igual puede accesar una gente que esté en Asia. Otro punto importante es la marca. Nosotros la conocemos como un signo distintivo, básicamente que nos identifica un producto o un servicio, en tanto que el nombre de dominio realmente lo que es una secuencia alfanumérica. Entonces nosotros lo que vemos es un nombre, ¿verdad? Pero en realidad lo que el mundo del Internet decodifica es un montón de números que si nosotros tuviéramos que identificar ese nombre de dominio con ese montón de números, probablemente jamás lo escribiríamos porque es una secuencia increíble. Y básicamente se ha convertido en un identificador comercial porque lo que ha hecho es como una dirección de Internet. De hecho, por ejemplo, como identificador comercial y que nació antes que ser una marca y que es un nombre de dominio, tienen ustedes el caso concreto de Amazon.com. Amazon.com no nació como marca, hoy día probablemente ya sea una marca muy conocida, muy notoria, pero cuando nace como un nombre de dominio que es básicamente Amazon.com. Entonces, eso es una secuencia alfanumérica que si nos pusiéramos probablemente a cifrarla serían millones, y yo no sé qué más de cantidad de números, que no es fácil memorizar, sin embargo ya está. En tanto que una marca me está identificando concretamente un producto o un servicio, el nombre de dominio básicamente lo estamos utilizando para identificar un sitio web o una dirección electrónica. Las marcas pueden ser cualquier tipo de signos nominativos, gráficos, mixtos, tridimensionales, siempre que sean distintivos, pero básicamente hay una situación. Las marcas, cuando se obtienen o cuando se registran, llevan cierto examen por parte de las oficinas que se encargan a nivel mundial de registrar marcas. En el caso de Guatemala, el registro de la propiedad intelectual. Entonces, sí hay, lo primero que pasa es, no puede ser cualquier signo que yo decida elegir, sino que hay como un control mayor, en el sentido de que si la marca no es distintiva, probablemente la oficina de marcas me la rechaza. Y si alguien tiene una marca anterior a la mía que sea idéntica o que sea similar, probablemente me la va a rechazar. En tanto que en los nombres de dominio no ocurre de la misma forma. El nombre de dominio puede haber muchos que sean similares o idénticos, porque en Internet ustedes saben que si yo cambio un guioncito, un puntito o una coma, eso ya representa otro signo y es distinto al nombre de dominio. Básicamente les quiero, no para que se vuelvan expertos en nombre de dominio, que ni yo lo soy, pero para que entendamos un poquito, el nombre de dominio hay dos tipos básicos. El nombre de dominio de nivel superior, que se conoce con las siglas en inglés TLD, que son los top level domain. Básicamente esos son el .com, el .net, el .gov, el .edu, todos esos que ustedes generalmente ven. El más conocido son estos, ¿verdad? Y creo que más de algunos de ustedes ya lo han visto y lo identifican, y quienes tengan sus empresas generalmente utilizamos el .com. Estos nombres de dominio de primer nivel hoy día se han abierto más y la ICANN tiene en proceso la aprobación de varios nombres de dominio de nivel superior que van a poder identificar no solo ya estos .com.net, sino que van a poder constituirse en otros nombres según la solicitud que se haya realizado. Y después tenemos un nombre de dominio de segundo nivel, que básicamente eso es cualquier cuestión, nombre de fantasía, que puede ser una marca, que puede ser una sigla, puede ser lo que ustedes realmente tengan de su imaginación. Por ejemplo, puede ser Coca-Cola, como ya les había dicho yo, Amazon, o como Harvard. Es decir, es básicamente el nombre que ustedes vayan a utilizar. Estos nombres de dominio, y se les paso a esto porque lo vamos a entrar y lo tenemos que comprender un poquito, es los nombres de dominio de nivel superior, que eran los TLD, tienen dos tipos. Uno que es el nombre de dominio genérico, que es básicamente los que ya les dije, .com, .net, .org. Y los dominios de nivel superior que identifican a códigos de países, que eso sería en el caso de Guatemala, por ejemplo, el .gt. Entonces, si ustedes quieren un nombre de dominio guatemalteco, por ejemplo, podrían poner coca-cola.com.gt. Estos son nombres de dominio de nivel superior, sí, pero que identifican concretamente
al código del país. Y así pueden tener, ahí en el caso que les puse es MX, que significa México, EU, que es la Unión Europea, FR, que es Francia. Entonces, básicamente estos son administrados en forma local. Si bien la ICANN nos otorga, se da una administración a cada uno de los países que lo tienen. En el caso de Guatemala, la administración del dominio.gt lo tiene la Universidad del Valle. Entonces, como ya más o menos tienen el contexto que es una marca, que es un nombre de dominio, lo primero que podemos decir es ¿qué es ciberocupación o qué entendemos por ciberocupación? Pues básicamente es que se registre un nombre de dominio o una marca, que se registre una marca anticipadamente a un nombre de dominio. Es decir, la marca que ya existe, yo vengo y la registro como nombre de dominio y lo hago de una mala fe. Al hacerlo de mala fe es que tengo conocimiento de que existe un mejor derecho de una persona sobre esa marca, pero sin embargo yo la registro. El propósito que yo debería de tener, o en principio son los propósitos principales por los que se han registrado nombres de dominio de mala fe, es para que yo desvíe el tráfico de la web y lo lleve a otro sitio, ya sea del competidor o de otros productos que no tienen relación, pero que simple y sencillamente lo que pretendo es que al dar yo, por ejemplo, Nike, me lleve a una tienda de artículos deportivos que probablemente no va a vender artículos deportivos de marca Nike, o que vende falsificaciones, o que vende otros, pero me estoy apropiando de ese nombre Nike que es más conocido en la red y que probablemente al hacer las búsquedas tenga una mayor solicitud y eso me genere que vayan a dar a mi sitio web. Y el otro tema es, probablemente no pretendo usar el nombre de dominio, pero únicamente lo registré para que al momento que Nike quisiera obtener su nombre de dominio, lo encuentre bloqueado y me lo tenga que comprar. Y entonces yo lucro por a lo mejor un nombre de dominio que me haya costado, hoy día creo que hay desde $9.99, los más caros a lo mejor tendrán $35, me lo quiera vender por $10.000, $20.000 o cantidades mayores. Entonces, eso es la intención básica de registrar un nombre de dominio con anticipación. ¿Quién se encarga de registrar estos nombres de dominio, o de conceder o de llevar, como dice el registro y las actualizaciones? Es la ICANN. La ICANN es básicamente la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet. Ellos son los que tienen a su cargo a nivel mundial todo lo relacionado con registro de nombres de dominio. A raíz de todos los problemas que se fueron dando entre marcas y nombres de dominio, en 1999 se generó la política uniforme de resolución de controversias de nombres de dominio, que en sus siglas en inglés se conoce como URP, o más sencillamente la política uniforme. Esta política uniforme fue propuesta por la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y ellos, que son los expertos a nivel mundial en propiedad intelectual y empezaron a ver todos los problemas que había entre nombres de dominio y marcas, sugirieron a la ICANN que se adoptara esta política uniforme para resolver los conflictos que existieran, ¿verdad? Porque definitivamente era muy difícil tener que acudir a los tribunales cada vez, y tal vez tardarme muchísimo en poder obtener mi nombre de dominio, y entonces la gente muchas veces prefiere pagar una cantidad si su marca lo merece y si necesitan ese nombre de dominio para poder utilizarlo como identificador de su sitio comercial y su sitio web en la red. Entonces, esta política uniforme básicamente lo que ofrece es una oportunidad a aquellos titulares de marcas y les da un mecanismo de solución de controversias para resolver los conflictos de nombres de dominio que se hayan registrado abusando de sus marcas. Este es un procedimiento netamente administrativo y se lleva a cabo por los proveedores de servicios de solución de controversias que estén autorizados por la ICANN. En el caso de esta conferencia nos vamos a enfocar más en el de la OMPI. ¿Por qué razón? Porque primero porque es el que más resuelve, es el que tiene el mayor auge y nos ha resuelto la mayoría de conflictos a nivel mundial de todos los casos que se han dado de nombres de dominio y marcas.
básicamente lo que se está haciendo es que el titular de una marca está presentando una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias autorizado por la ICANN. Eso es lo que genera o lo que activa el mecanismo. Y básicamente es para los nombres de dominio, los GTLD, los que les explicaba, que son los nombres genéricos que no son los de código de país. ¿Por qué? Porque la política uniforme, la ICANN la estableció en forma obligatoria para los nombres genéricos, los GTLD, que son los de primer nivel, de primer orden, y no para los de código de país. Los de código de país que quieran utilizar y someterse a la política uniforme pueden hacerlo, pero lo hacen de forma voluntaria. Entonces, lo hacen de esa manera porque así está establecido y porque la administración, en el caso de los nombres del código de país, la tiene cada país. Entonces, ellos pueden designar a cualquier otro proveedor de servicios de solución de conflictos para que se encargue de resolver los conflictos entre nombres de dominio y marcas. En el caso de Guatemala, que tiene la Universidad del Valle, ellos sí tienen como proveedor de servicios para solución de controversias, tienen a la OMPI, tienen el centro de mediación de la OMPI y además sí se someten a esta política uniforme. Entonces, si ustedes compran un dominio en línea, van a ver, muchas veces uno no lo lee. Yo soy la típica que en todo lo que da en internet estoy siempre aceptar y nunca sé lo que estoy aceptando, porque son tantas letritas las que uno baja, pero en realidad uno lo hace. Entonces, si alguna vez vuelven a comprar otro nombre de dominio o se van a revisar las condiciones de algún nombre de dominio que hayan comprado, se van a dar cuenta que ustedes, si compraron los .com, .net o el .org o .gov, ese tipo de dominios no se les vende salvo que ustedes sean, por ejemplo, en el caso de Gov, que ustedes sean una institución del gobierno, en el caso de EDU, por ejemplo, si ustedes realmente son un colegio, una universidad o una entidad que se dedica a las cuestiones académicas, pero si les van a pedir en ese caso, usted es una universidad, usted es un colegio o porque quiere utilizar el .edu. ¿Por qué? Porque está básicamente asociado a la educación, ¿verdad? Ahora, en el caso del .com o del .net son mucho más sencillos porque el .com en realidad lo que ha derivado o significa es comercio. Entonces es bien sencillo que se lo den porque cualquiera de nosotros podría dedicarse al comercio o tener un nombre de dominio de comercio. Entonces, la OMPI es un centro acreditado en el CAN y es el principal proveedor de servicios de solución de conflictos, como les comentaba. Esto pues ya se los comenté. Básicamente, lo que quieren es que al momento de comprar un nombre de dominio, ustedes automáticamente están aceptando la cláusula estándar de solución de controversias que les va a permitir que en cualquier momento que alguien quiera demandarlos, ustedes se tienen que someter al proceso arbitral. En virtud de esta cláusula que automáticamente se adopta por la política uniforme. Importante es que la política uniforme para todos los nombres de dominio genéricos de primer nivel, los GTLD, se aplica aún los que han sido registrados anteriormente a entrar en vigencia de la política uniforme. Esto es el año 1999 que ya les dije, básicamente eso se hizo para lograr tener un orden en todo lo que era solución de controversias. Hoy día es casi imposible, si nos remontamos a 1999, ya estamos hablando de mucho tiempo atrás. Ustedes saben que los nombres de dominio se van a renovar por un año, pueden renovarlos por 3 años, algunas veces hay un plazo mayor, pero en general, al momento de la renovación, si había un nombre de dominio que no se hubiera sometido todavía a la política uniforme, se le obligaba a que aplicara esta cláusula porque es parte de lo que ha hecho que los nombres de dominio, que el tráfico en internet pueda permitirnos que se resuelvan los conflictos y evitar más abusos. Entonces, ya les había comentado que los nombres de dominio de todo el país básicamente se pueden someter a la política uniforme, pero es en forma voluntaria. Lo importante de la política uniforme es que es un mecanismo internacional, ¿verdad? Este mecanismo básicamente se aplica a la solución de controversias de cualquier parte del mundo.
no importa la ubicación que tenga el registrador del nombre de dominio, el titular del nombre de dominio o el titular de la marca. Se aplica a nivel mundial, no importa el territorio donde se encuentre cada una de las personas donde lo compran, ¿verdad? O del titular de marca que yo estoy infringiendo probablemente. Esto es así porque, como les explicaba también, Internet es un mundo sin territorio en realidad. El titular del nombre de dominio, pues ya saben ustedes, está obligado a someterse a este procedimiento arbitral, y las resoluciones que emanan de cualquier órgano o de cualquier entidad que resuelve conflictos son vinculantes. Importante es que la resolución que vaya a emitirse por un tribunal arbitral o por un grupo de expertos, primero puede resolver tres cosas básicas. Uno es la transferencia del nombre de dominio. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, si la demanda fue declarada con lugar, el nombre de dominio se transfiere al quien demandó, es decir, al demandante, porque él ganó el proceso, y eso quiere decir que si no había puesto la marca coca-cola.com, lo que ellos van a decir es, bueno, a usted le correspondía el nombre de dominio porque es usted el titular de la marca Coca-Cola, entonces en el lugar de que lo tenga Karina Calderón, que lo registró, lo va a tener la entidad Coca-Cola Inc., por ejemplo, acá que a nivel internacional sea Coca-Cola. Lo que hace es transferirle la titularidad del nombre de dominio al titular. Luego, si no se transfiere, puede también ordenar la cancelación del nombre de dominio, según lo que yo haya solicitado en la demanda, ¿verdad? La cancelación quiere decir que desaparece de la Internet, se cancela ese nombre de dominio y ya no va a poder seguir siendo usado. Y si el resultado es al revés, es decir, se rechaza la demanda y la demanda es declarada sin lugar, lo que ocurre es que el demandado, es decir, el titular del nombre de dominio, sigue conservando ese nombre de dominio. Importante es que estas resoluciones que se emanan del órgano no generan una compensación económica ni hay ningún mandamiento judicial específico. ¿Por qué? Porque el fin de esto y por el carácter que se tiene no es decir voy a compensar daños y perjuicios o voy a compensar una cantidad económica, una indemnización por el abuso que yo hice y por el año que utilicé ese nombre de dominio o por el tráfico mercantil y comercial que yo desvié a mi página web. Eso no es capacidad ni es competencia de la política uniforme. Lo único que puede hacer es transferir la titularidad del nombre de dominio, cancelarlo o bien conservar siempre la titularidad en quien lo registra. El titular de un nombre de dominio o de una marca también, y esto es bien importante, como les hablé primero que era un proceso administrativo de que se inicia, entonces siempre puede el titular de un nombre de dominio puede demandar ante un tribunal de la jurisdicción que corresponda. Esto es, por ejemplo, si quien registró el nombre de dominio a lo mejor debería de ser demandado en Estados Unidos, pues usted puede ir a plantear una demanda en Estados Unidos. Esto lo puede hacer cuando, antes del proceso arbitral, durante el proceso arbitral o posteriormente al proceso arbitral. Es decir, alguna resolución a nivel de un juzgado, de un tribunal de cualquier país, podría revocar la decisión que se ha tomado en el grupo de expertos. Sin embargo, en la práctica, en muy contados casos, se ha hecho eso. ¿Por qué? Porque funciona de forma realmente muy sencilla y es muy fácil cuando el tribunal es un tribunal arbitral o de acuerdo con una política uniforme, declara una resolución, generalmente casi nadie la pena, pero podría hacerlo. Existe la oportunidad, la política uniforme lo establece porque es un procedimiento netamente administrativo que en principio es definitivo si lo dejan estar, pero si no, podrían ir ustedes a accionar ante un tribunal guatemalteco también y pretender que se revierta la resolución que se emitió en el grupo de expertos. Entonces, básicamente, si llegara a suceder que se plantea como una especie de apelación o la impugnación de esa resolución que haya dado el grupo de expertos, en ese caso la resolución del grupo de expertos
se suspende hasta que se tenga la resolución de los tribunales de cualquier jurisdicción donde se haya demandado. Hay 3 criterios básicos y específicos donde ustedes pueden aplicar la política uniforme. Lo primero es, para poder aplicarse, ¿verdad?, es primero que el nombre comercial, el nombre de dominio que se haya registrado sea idéntico o similar a una marca y que esto les pueda provocar un riesgo de confusión. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo soy dueño de la marca Nike, se escribe Nike, y por ejemplo, yo registré el nombre de dominio ni-que, eso podría generar una confusión. Si bien yo voy a decir está separada por un guioncito, es en el tráfico que yo busque cuando yo de Nike va a remitirme justamente a ese que tiene el guioncito. Entonces genera una confusión. Si yo soy dueño de la marca Pollo Campero y pollo lo pongo pollo pantero, por ejemplo, cambio la C por la P, también podría generar una confusión. Entonces ahí se daría ese primer criterio de aplicación. Entonces yo digo, quiero cancelar ese nombre de dominio porque ese pollopampero.com genera confusión con pollocampero.com. Es una letra la que varía, si bien no son idénticos, son muy similares y me pueden generar una confusión. Segundo criterio en el que puedo aplicarlo es que el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses realmente legítimos para registrar el nombre de dominio. Esto básicamente es que no tenga ninguna relación con el nombre de dominio y por tanto no tiene ningún derecho realmente o interés legítimo para poderlo hacer. En este tipo de cuestiones, tanto la jurisprudencia como también la política uniforme han visto diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo soy distribuidor aquí de Pepsi y yo vengo e inscribo un nombre de dominio para tener la página web completa de Guatemala de Pepsi, podría tener pepsi.com.gt. En ese caso, yo sí tengo un interés legítimo. ¿Por qué? Porque yo soy el distribuidor de Pepsi en Guatemala, ¿sí? Entonces, no lo estoy haciendo para aprovecharme de la marca Pepsi ni para desviar el tráfico comercial, sino que realmente tengo un interés. Entonces, tenga o no tenga autorización de Pepsi a nivel mundial, habrán otros contratos a lo mejor, pero el tema concreto del nombre de dominio, si a mí Pepsi me demandara, lo más seguro es que le rechacen la demanda, porque yo sí tengo un interés legítimo para utilizar ese nombre de dominio por ser distribuidor. Igual ocurriría si, por ejemplo, yo soy distribuidora de algún producto, lo tengo a la venta, lo vendo en mi establecimiento y estoy utilizando ese nombre de dominio para atraer un consumidor o para identificar mi establecimiento comercial en la red, lo identifico ahí comercialmente, entonces sí tendría un interés legítimo. Distinto sería, por ejemplo, si yo registro el nombre de dominio pepsi.com.gt, digamos, o pepsi.com nada más, y resulta que yo no soy distribuidor de Pepsi, o aunque sea distribuidor de Pepsi, cuando yo ingreso a ese sitio web, lo que tengo son, por ejemplo, otras bebidas. Tengo jugos de naranja, tengo Coca-Cola, tengo salvavidas, tengo lo que yo quiera, pero lo que no tengo es Pepsi. O tengo Pepsi, pero además tengo el resto de productos que yo vendo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que sí estaría utilizando Pepsi para aprovecharme de la fama que tiene Pepsi y de eso obligar en alguna manera o engañar al consumidor que entró a mi página web para que, engañado creyendo que solo va a encontrar ahí Pepsi, resulta que yo lo estoy desviando y le estoy diciendo pues aquí encuentra otro tipo de colas o encuentra otro tipo de bebidas que pueden ser competidoras o sustitutas de Pepsi. Entonces ahí podría ser un caso diferente, pero básicamente es, si yo no tengo ningún interés y realmente lo estoy haciendo por aprovecharme de ese nombre de la marca a través del nombre de dominio,
el criterio se aplica a la política uniforme para poder cancelar o demandar bien la cancelación de un nombre comercial o el traspaso de un nombre comercial. Y el otro, pues obviamente, se dice el registro del nombre de dominio de la fe. Y esto es básicamente la mala fe, pues como ya les comentaba, es o porque quiero atraer y desviar hacia mi sitio web, o porque quiero aprovecharme y lucrar con el nombre de dominio que yo registré y vendérselo al titular de marca que realmente tiene el derecho legítimo para usarlo. Aquí a lo mejor les va a costar un poquito ir viendo, pero porque está pequeño, pero es básicamente como las etapas del procedimiento que se puede entablar por la política uniforme. Si lo van viendo, hay como plazos concretos. ¿Por qué? Porque una de las ventajas que tienen, y ahí donde ven ese dibujito, los procesos arbitrales tardan alrededor de 2 meses, que es realmente un tiempo mínimo. Entonces, se les puse de esta manera porque si lo van sumando ahí, con todos los máximos van a tener alrededor de unos 57 o 60 días, que es más o menos 2 meses, lo que puede tardar. Y básicamente las etapas, pues obviamente la primera es presento la demanda, ¿verdad? Y es el día 0, presento la demanda y obviamente el centro, cualquier centro de solución de controversias me acusa recibo de esta demanda. La demanda en el caso del centro de arbitraje de la OMPI tiene la ventaja que ustedes la pueden presentar en línea directamente. Entonces existe, el centro de la OMPI tiene un formato de demanda donde ustedes ya van como completando los datos y demás que les va pidiendo de la política uniforme, y entonces van llenando ahí todo eso y de una vez el formato lo pueden enviar en línea, o bien ya lo pueden mandar después por correo electrónico, y también tienen que mandar sus copias impresas. Adicionalmente, como hay que pagar las tasas, la OMPI les facilita que pueden pagar las tasas por tarjeta de crédito y lo pueden hacer en línea también, con lo cual, por eso es que el centro de arbitraje de OMPI para solución de controversias de nombre de dominio ha tenido mucho éxito porque facilita todo ese tema. Una vez que se acusa recibo, el paso 2 es que obviamente el centro de la OMPI o cualquier otro centro autorizado por ICANN va a revisar la demanda y si cumple todos los requisitos, es decir, ustedes establecieron todos los datos, básicamente son los datos de la persona que está demandando, su lugar a donde pueden recibir notificaciones, correo de dirección electrónica, y también las causas por las que ustedes están diciendo que están demandando, y también identificando a quienes están demandando, pues se los van a admitir a trámite la demanda, ¿verdad? Entonces, una vez suceda eso, nos viene la etapa 3, que es básicamente el inicio del proceso administrativo, donde el centro les notifica al demandante que está admitiendo a trámite la demanda, ¿verdad? Eso, si ustedes se fijan, ya lo vamos haciendo en el día 3. Básicamente, la etapa 3 lo vamos haciendo ya en el día 4. Es decir, el centro de solución de controversias que yo haya elegido, en principio en el día número 4, debería de decirme, admito a trámite su demanda, o bien me debería decir, mire, su demanda le hacen falta estos requisitos, entonces complételos para que nosotros podamos darle trámite a su demanda, ¿verdad? Si ya le da trámite a la demanda, en la etapa número 4, entonces se presenta, se notifica al demandante y se van a conceder 20 días para que pueda contestar la demanda. También el centro de la OMPI les facilita, quien contesta la demanda, les facilita un formulario. Esa forma es básicamente, ustedes la van completando y ya tienen casi todos los datos que uno puede ir completando y llenando, que le van a dar, aparte de los datos concretos, son los argumentos también por los cuales ustedes podrían desvirtuar lo que están los hechos que están estableciendo en la demanda y por qué si tienen el derecho a utilizar el nombre de dominio. Después me voy a la etapa 5, que puede ser entre 5 y 15 días, que es básicamente el nombramiento del grupo de expertos. Grupo de expertos pueden nombrar 1 o pueden nombrar 3, según lo que haya pedido tanto demandante como demandado.
El demandante podría decir, bueno, quiero un panel de 3 expertos. El demandado podría decir, no, yo solo quiero uno. Obviamente los costos y los gastos son mayores si escojo uno o si escojo 3. Entonces puede ser de 1 a 3. Normalmente son resueltos por un solo experto, es lo que suele pedir la mayoría de personas, y son expertos imparciales del centro que son nombrados de los que ya se tienen inscritos como expertos de un centro. La ventaja que tiene el centro de OMPI, que por eso ha funcionado de forma muy buena, es que ellos tienen la mayoría de expertos en materia de propiedad intelectual. Es la institución especializada, con lo cual cuando hay conflictos entre marcas y nombres de dominio, tienen gentes que manejan casi todos los idiomas a nivel mundial y que además conocen los temas de propiedad intelectual, lo cual facilita y garantiza también no solo el expertise de los expertos, sino también la imparcialidad, ¿verdad? Entonces, después pasan a la etapa número 6, que ya es la resolución que se dicta por el órgano de expertos, que se tiene que dar dentro de los 14 días. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera ampliar los argumentos o los hechos o lo que establecí tanto en la demanda como en la contestación de demanda? Pues bien, la política uniforme no establece nada concreto de eso, pero el grupo de expertos queda a su total discreción si ellos desean admitir o no más argumentos. Lo pueden hacer, ¿verdad? Acuérdense que este tema es básicamente lo que el grupo de expertos va a tratar de hacer, es establecer si realmente se tiene o no un interés o si el nombre de dominio se registró de mala fe. Entonces, en ellos puede quedar a su total discreción recibir más argumentos, más medios probatorios o lo que consideren pertinente para poder resolver con mayor imparcialidad y objetividad el tema. Una vez se ha resuelto la etapa 6, que ya vamos la etapa 7, ya se notifica la resolución. Esta resolución se notifica al demandante, que es obviamente el titular de marca, al demandado, que es el titular del nombre de dominio o quien lo registró, y también a la institución o al proveedor de servicios que registró el nombre de dominio. ¿Por qué se notifica al registrador del nombre de dominio? Pues porque lo que le van a establecer es que tiene 10 días para cumplir la resolución. ¿Y esa resolución qué puede ser? Pues que le va a decir, mire, en virtud de esta resolución que dictó el grupo de expertos, usted tiene que transferir el nombre de dominio a quien le mandó, o usted tiene que cancelar ese nombre de dominio, o bien el nombre de dominio va a continuar estando, sigue siendo propiedad de quien lo registró porque tenía derechos. Importante que no se los comenté es que una vez se inicia un proceso, el centro de OMPI notifica, o el centro autorizado por CAN, el Centro de Solución de Controversias, notifica al registrador del nombre de dominio para que suspenda el nombre de dominio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando lo suspende, si ustedes entran a coca-cola.com y está suspendido porque está en un proceso, lo que va a ocurrir es que simplemente le va a decir no se encuentra la página, o este servidor está fuera de servicio, o una nota similar que les pueda salir. ¿Por qué? Porque en tanto se establece si es mío el derecho o no es mío, entonces lo que tengo es básicamente estoy como en suspenso, como que hice una medida precautoria, si lo quieren ver ahí, que me está, para los que son abogados, porque sé que no todos aquí son abogados, pero me queda en suspenso hasta que se decida. Una vez se dicta esa resolución, entonces se manda toda la notificación y se ejecuta la resolución por el registrador de nombres de dominio. Y si no se declaró la demanda por lugar, pues entonces el nombre de dominio vuelve a estar activo sin problema. Eso tiene que hacerse dentro de los 10 días. Si ustedes suman todo ese tema, entonces se van a dar cuenta que son básicamente 2 meses y entenderán por qué realmente es un proceso rápido, un arbitraje sencillo y un arbitraje expedito que puede solucionarse de una forma relativamente sencilla y por costos más o menos accesibles.
por lo menos más accesibles que si les piden de $10,000 para arriba por la compra de un nombre de dominio que lo hayan registrado en forma fraudulenta. ¿Qué elementos podemos decir que tiene este proceso arbitral concretamente? Pues obviamente el demandante, que va a ser el titular de marca porque es el principal interesado en que se cancele el nombre de dominio o que se le transfiera. El demandado, que es el titular del registro del nombre de dominio. El registrador, que es la entidad a la cual se registra el nombre de dominio. El proveedor de servicios de solución de controversias, que en este caso yo les he mencionado la OMPI, pero no solo la OMPI existe, la ICANN. Si ustedes entran a la página de ICANN, ahí pueden establecer quiénes son los proveedores de servicios de solución de controversias que están autorizados por ICANN. Y el grupo de expertos, que puede ser de 1 a 3 miembros, que están nombrados básicamente por el centro. ¿Qué idioma utilizo yo en el procedimiento? Bueno, el idioma que yo utilizo, pues básicamente es el que me establecían cuando compré el nombre de dominio en el acuerdo que yo firmé. Esa clausulita, cuando ustedes lo compran y que yo le doy a aceptar, pudo haber estado en inglés, pudo haber estado en español, en italiano, en alemán, según el nombre de dominio que hayan comprado, y ese es el idioma que en principio va a regir. Ahora bien, ese idioma podría cambiar, es decir, para llevar el procedimiento arbitral. ¿Por qué? Supongamos que yo compré un nombre de dominio en inglés, las dos partes se vienen en inglés, sin embargo, es un mexicano y un guatemalteco y ambos hablan español. Ambos podrían pedir que el idioma del proceso arbitral sea el idioma español. O, por ejemplo, los expertos podrían decir, bueno, ambas partes hablan alemán, si es su idioma de su lengua madre, materna, pues llevemos el proceso en alemán en lugar de estar llevándolo en chino. Porque si bien el nombre de dominio, cuando yo lo compré en el acuerdo de registro, estaba en chino, pero las dos empresas que están involucradas, o las dos personas que están involucradas son alemanas, pues llevemos el alemán, ¿verdad? Entonces lo podrían decir, no es necesariamente establecido. ¿Dónde encuentro yo si quiero saber quién es el que registró el nombre de dominio para establecer una demanda? Pues todos a lo mejor habrán oído de la página JUIS, y básicamente lo que les establece ahí, si entran en ese link que les puse, ahí pueden ver y les va a salir toda la información de quién registró el nombre de dominio. Entonces ahí les va a aparecer que coca-cola.com lo registré de forma fraudulenta yo, y entonces es Karina Calderón, el contacto técnico es fulanito, la dirección es tal. ¿Eso por qué? Porque cuando yo quiero establecer una demanda, lo puedo investigar y decir, vamos a ver quién fue el que registró este nombre de dominio, ¿verdad? Entonces normalmente en esa página aparece sin problema alguno, y ustedes lo pueden determinar quién lo registró y de qué país lo hizo, y todo lo que se tuvo que establecer, porque cuando se compra un nombre de dominio tienen que, además de establecer quién va a ser el titular, tienen que establecer quién va a ser su contacto administrativo y su contacto técnico. Porque el contacto técnico normalmente es la persona que le va a administrar su página web para que usted pueda tener todos los accesos, o que le va a dar todas esas cuentas de correo electrónico con las cuales va a funcionar su empresa, o va a funcionar usted, o para el que haya comprado el nombre de dominio. La demanda puede plantearse para varios dominios, puede ser uno o para varios dominios. Ahí lo único que se requiere por la política uniforme es que los nombres de dominio hayan sido registrados por la misma persona o entidad. Es un poquitito lo que nosotros en derecho también, en cualquier tribunal, se puede demandar siempre que coincida demandante y demandado, y entonces ahí puedo unificar procesos. En este caso puedo demandar de una vez para que transfieran de varios dominios, siempre que hayan sido registrados por la misma persona. El mayor caso que se ha dado fue de los hoteles Intercontinental, que demandaron, no me dan caso ahorita porque la cifra probablemente se me olvidó, pero eran en una misma demanda demandaban la cancelación y traspaso de 1.200 y pico de dominios que alguien registró en forma fraudulenta, y que prácticamente les tenía bloqueado todo el sistema de la red para poder ellos accesar con su nombre como hotel a la web en internet.
Documentos adicionales, pues ya se los comentaba, el grupo de expertos tiene la capacidad de poder decir si presento un documento adicional a la demanda o a la contestación de la demanda. No es necesario el patrocinio, el auxilio o el acompañamiento de un abogado. Generalmente lo hacen, ¿por qué? Porque el abogado no es que les vaya a auxiliar ahí o les vaya a firmar, pero es que generalmente la persona que a lo mejor de forma legal les puede establecer y les puede ayudar con los argumentos de la demanda o de la contestación de la demanda. Pero hay muchísimos casos donde la gente por sí solita lo hace y no necesita de abogado para comparecer, no se lo van a pedir. Bueno, las resoluciones son obviamente dadas por grupos de expertos que son independientes, ¿verdad? Y se ejecutan, como ya les comentaba, dentro del plazo de lo que son 10 días. Y la resolución es para dar cesión o cancelación del nombre de dominio o bien el desbloqueo al desestimarse la venta. Es importante que en cualquier sitio web de la resolución de un centro de resolución de conflictos se publica el texto completo de la resolución. ¿Por qué? Porque esto es para que la gente tenga conocimiento concreto de qué es lo que se ha venido resolviendo. Esto ha permitido, en el caso de OMPI, que por eso también ha sido el más exitoso proveedor de servicios, es que ellos han generado una jurisprudencia en materia de nombres de dominio. Y al tener esta jurisprudencia, ustedes, si quisieran ver, no tienen que ser abogados, sino que puede ser cualquier persona, pueden entrar a hacer una búsqueda y hay motores de búsqueda donde, por ejemplo, les pueden establecer concretamente por ciertos motivos cómo se resolvió en esos casos, para que ustedes miren y digan, ¿será que a mí me va a resolver de forma similar o qué ha sucedido en cada caso concreto para que se pueda ir viendo? Entonces sí existe la jurisprudencia, pero es obligatorio que se publique el texto completo de la resolución para que haya el conocimiento y cualquier persona le pueda establecer. La OMPI pues tiene el centro de arbitraje, tiene como característica especial, que ya se les decía, que tiene grupo de expertos en propiedad intelectual. Su arbitraje es el que se lleva 2 meses como máximo. Los procedimientos son en línea, en realidad, y eso ha sido una de las ventajas que se han implementado, porque además de tener demandas tipo y contestación de demandas tipo, existe además la forma electrónica, las tasas son más bajas, los pagos los permiten en línea. Entonces hay una serie de facilidades, sobre todo cuando estamos hablando de Internet y estamos hablando que un titular de marca probablemente está en una jurisdicción y el titular del nombre de dominio está en otra jurisdicción y el registrador del nombre de dominio en otra. Entonces podemos tener una variedad increíble y esto de hacerlo en línea pues es una de las ventajas que hay en línea. Estas son un poco de estadísticas para que ustedes vayan viendo si alcanzan a ver, porque no sé si se alcanza a ver, pero básicamente si lo ven, en el año 2000 se presentaron 1.857 demandas que demandaban, que básicamente se pedía o tenían relación a 3.760 nombres de dominio. Como les explicaba, en la misma demanda pueden solicitar un traspaso o cancelación de varios nombres de dominio. Si lo ven del año 2000, pasado 10 años después, prácticamente se duplicó el número de demandas y se multiplicó, por supuesto, el número de nombres de dominio que se pedía cancelar. En el año 2010 fueron 2.696 demandas las que recibió el centro de OMPI y se cancelaron o se tenían relación de 4.370 nombres de dominio. Las categorías de actividades en las que más se ha solicitado o han tenido que ver la cancelación o los conflictos de ciberocupación es comercio minorista, que es todo tipo de comercio, el 9.67% es lo que más lo equivale, banca y finanzas, que va con un 9.31%, biotecnología y productos farmacéuticos, que también tiene un 9.26%, Internet y tecnologías de la información con 8.23%, y ahí le sigue moda, que es 7.37%. Esas son las categorías de actividades básicamente que han venido teniendo, digamos que la mayoría de conflictos en lo que representa en las cuestiones de ciberocupación.
Esto es un poco más complicado ahora porque las letras son pequeñas, pero por ejemplo, si se fija aquí la muestra de demandas en el área de automóviles, quienes más demandaron fueron American Automobile Association, tienen BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Ferrari. Ellos son Mazda, Mercedes, Michelin, Nissan, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Toyota y Volvo. Entonces ahí tienen más o menos la muestra de quiénes son los que más han presentado demandas. Importante es, a veces creemos que solo este tipo de empresas grandes o empresas reconocidas a nivel internacional pueden presentar las demandas, pero no, en realidad las demandas pueden ser presentadas por cualquier persona individual que tenga el derecho concretamente de demandarlo y que sea titular de una marca y que deba tener un mejor derecho, ¿verdad? También se han dado, pues ahí lo tienen más o menos, si les interesa luego, yo creo que les pueden pasar la presentación. También en espectáculos, si se fijan, está Beyoncé, Canal Plus, IMAX, Lucerna Festival, Nintendo, Rockstar. Son como sitios conocidos. En hoteles y viajes pueden encontrar a Hilton, Holiday Express, Intercontinental, que como les comenté, es la demanda que más cancelación de nombres de dominio ha pedido en una sola demanda. Entonces, esto era básicamente lo de cómo se ha llevado el proceso en ciberocupación. Yo quedo al todo lo que puedan tener ustedes de preguntas o dudas que no les permití durante mi exposición, que traté de hacerla lo más corto posible, pero dudas, preguntas o comentarios son bienvenidos por ustedes. Que hayan caído en el juego y que hayan comprado el nombre de dominio, ¿podrías igual iniciar el arbitraje? Lo que pasa es que si ya es tuyo realmente, o si ya lo transfirió, porque al comprarlo debería de entender que es tuyo y que ya te lo transfirieron. Entonces no tendría sentido de que yo ya inicie un arbitraje, ¿verdad? Lo que podría iniciar en este caso es ese proceso posterior, pero para demandar no la cancelación o el traspaso del nombre de dominio, sino más bien el pago de daños y perjuicios o indemnización, ¿verdad? Porque esto es importante también, que yo haya demandado ya ante el tribunal arbitral no quiere decir y ya me traspasaron el nombre de dominio o lo cancelaron, yo posteriormente para poder demandar daños y perjuicios de lo que me ocasionó el infractor, puedo demandarlo en su país o en donde corresponda la jurisdicción y demandar daños y perjuicios, ¿verdad? El arbitraje es solo para reivindicar el derecho. Solo para reivindicar el derecho, porque concretamente es lo que se busca, ¿verdad? Lo que ocurre es que este procedimiento administrativo tiene que ser mucho más sencillo, porque lo que busca no es realmente la compensación económica que pueda tener la persona que ha visto infringido sus derechos. Lo que busca en este caso es que el nombre de dominio deje de estar cometiendo infracciones y que se logre a través de esa infracción, o bloqueando el acceso del titular de marca en el internet por esa causa. Los registradores también son autorizados, deben ser autorizados por el CAN. Sí, de hecho es que los registradores todos son autorizados por el CAN. Y si no, perdón, de ahí va mi pregunta. Y si no, por algún motivo no acataran la resolución arbitral, o siempre la acatan, o ¿qué pasaría si no la acatan? Ellos están, en principio, cuando uno pide ser registrador autorizado en el CAN, se somete y se obliga a cumplir en cualquier resolución de la política uniforme, ¿verdad? Eso es así porque lo que pasa es que yo tengo que estar sujeta a obedecer lo que el CAN me dice, porque el CAN es la institución que me va a controlar toda la autorización de nombres de dominio. Si un registrador que está autorizado por el CAN no acata una de estas resoluciones, entonces lo que van a hacer es cancelarle los servicios y todos los nombres de dominio que ellos han registrado o autorizado van a pasar al control de ICANN y ellos no vuelven a tener autorización para registrar.
igual un centro de controversia, ¿verdad? Que no acate la política uniforme, que no lleve el arbitraje de acuerdo con esto, el ICANN puede quitar la autorización que ya había conseguido previamente, ¿no? Entonces, en realidad ha funcionado también de forma mucho más sencilla, porque en Internet es mucho más fácil decir yo voy a transferir el nombre de dominio o voy a cancelar ese nombre de dominio, porque lo puedo hacer simplemente con bloquearlo, porque como les dije, nombres de dominio son secuencias alfanuméricas y al final con tener las contraseñas o los pases yo puedo hacerlo perfectamente, y quien controla ese tipo de cuestiones es básicamente quien registra el nombre de dominio. Con respecto a la resolución, se pueden dar tres supuestos, ¿verdad? La transferencia, la cancelación o el rechazo de la demanda. Me llama la atención la cancelación, en el sentido de que previamente se le notifica al administrador de dominio de que hay un proceso de cancelación. Cuando ya se obtiene la resolución, ¿qué pasa si se cancela? Pero ¿qué pasa si en otro país del mundo, no sé, se intenta? O sea, no hay una manera de poder bloquear el uso de ese nombre de dominio que en su oportunidad ya se canceló. ¿O cómo administra eso la OMPI? Bueno, no es la OMPI quien lo administra, porque realmente la OMPI lo único que hace es ser un proveedor de servicios de solución de controversias. Ellos lo que hacen es resuelven la controversia, notifican la resolución a ICANN y asunto arreglado. La ICANN lo que hace es decirle a su proveedor de servicios de registro de Internet que debe cancelar en este caso el nombre de dominio, porque eso es lo que resolvió el grupo de expertos. Entonces, cuando se cancela, automáticamente deja de aparecer en la web. Si usted entra dentro de los siguientes 6 meses, va a encontrarse con que ese nombre de dominio no está disponible, ¿no? Lo que ocurre es que sí podría, después de ese tiempo, iniciar y volver a registrarse y continuar en ese mismo sistema. Porque lo que pasa es que el tráfico en el Internet usted no lo puede tener. De hecho, si hoy le cancelaron coca-cola.com, mañana usted podría pedir coca-cola-.com o coca-cola1.com, porque es que las secuencias alfanuméricas son tan infinitas que usted puede inventar cualquier variedad de cosas que en alguna medida no hay certeza. ¿Qué hace entonces si usted es un titular de marcas? No se conforme únicamente con cancelar el nombre de dominio, sino que pida la transferencia y manténgalo en vigencia, porque de hecho existen nombres de dominio que probablemente usted no esté utilizando como comercio, pero los está registrando como medidas, nombres de dominio defensivos y que bloquean a la competencia. Ahora me va a decir, porque es lo que me pregunta todo el mundo de titular de marcas, pero ¿y qué hago yo entonces para cubrir la infinidad de nombres de dominio? Pues mire, tiene dos opciones: registre toda la infinidad que se le ocurra, que no es lo recomendable porque tampoco se le va a ocurrir, o única y exclusivamente pague motores de búsqueda eficientes donde le bloquee a usted cualquier nombre de dominio que le pueda venir. De hecho, no sé si en algunos casos nosotros recibimos muchísimo, es de Asia sobre todo, donde le dicen: usted es el dueño de la marca, voy a poner una marca que la conozco bien, que es de más. Entonces, nosotros tenemos del grupo de licorero que yo asesoro, tenemos una marca que es Robles de Guatemala. Recientemente nos ha venido una cantidad increíble de Asia donde le manda a decir los nombres de dominio. Mire, están intentando registrar Robles de Guatemala.com.net. no sé qué, CH de Chile, no CH no es China, sino que CH que es China. Le estamos dando la oportunidad, porque hemos detectado que ustedes son los titulares de la marca esa, le estamos dando la oportunidad para que ustedes la registren. Entonces, no me llegan a mí a base, que generalmente le llegan a todos los directivos de las empresas, y los directivos, pues, por supuesto que se espantan y le dicen: ¿qué hago en este caso? Entonces le digo: ¿ya tiene usted el nombre de dominio que necesita? Sí. ¿Que es Guatemala.com? Sí, ya lo tengo. Ok. Entonces, pague. Si quiere bloquear esto, porque no va a estar registrando usted todos los nombres de dominio que probablemente ni siquiera le interesan. Si quiere hacer esto, bloquee a través de tener motores de búsqueda eficientes, que al momento en que alguien typee su marca y haga una búsqueda en internet de su marca, lo lleve directamente al sitio oficial suyo o lo lleve al sitio oficial de su distribuidor. De otra manera,
es casi imposible frenar este tema. Lo que ocurre es que a veces ya le han planteado el nombre de dominio que usted realmente necesita y que es el que necesita usar. Si se dedica normalmente al comercio, es una empresa que quiere usar es .com, porque el .net casi nadie se lo va a buscar. Entonces, a lo mejor usted va a tener el .net también, o va a tener el .com, .gt, o va a tener muchas otras cosas, pero los va a tener como mecanismo de defensa. Entonces, importante es también, cuando usted transfiere, por ejemplo, un nombre de dominio, existe un plazo que, si mal no estoy, es de 60 o 90 días, ahorita no lo recuerdo con exactitud, donde usted no puede transferir nuevamente ese nombre de dominio, puede volver, como quien dice, a adquirir otra vez una compra. Esto lo hacen por un mecanismo de seguridad, de que no se esté haciendo una transferencia más transferencia más transferencia. Entonces, si por ejemplo, su nombre de dominio me lo transfirió, me lo envió usted hoy a mí, voy a tener que esperar, si yo quiero venderlo nuevamente a alguien, aunque sea de forma legítima, voy a tener que esperar entre 60 o 90 días, ahorita no recuerdo exacto el plazo, para poder volver a hacer una transferencia. ¿Por qué? Porque si no, ningún proveedor de servicios se lo va a poder autorizar porque el mecanismo no lo hace. Entonces, sistema de cómo mantenerlo, si a usted lo único que pidió en la demanda es cancelación del nombre de dominio, sinceramente creo que aspiró a poco, porque en alguna medida no va a poder a futuro, en 1 o 2 años, que alguien más le registre o una variación de ese nombre de dominio o el mismo nombre de dominio. La otra pregunta se enfoca, obviamente los clientes, su preocupación también es el tema económico. Entonces, creo que mencionó de que no va más allá los costos de $10,000, por lo regular, o lo promedio. Le voy a decir, los costos van a variar si usted escoge 1 o 3 expertos, o depende si pagó o no abogado y cuánto le va a cobrar su abogado. Pero, pues claro, porque eso es punto importante, pero en general usted puede gastar un promedio de $3,500 a $4,000 entre lo que paga de tasas y algunos otros gastos. Podría estar en menos si usted no pagó abogado y si usted mismo lo hizo, y puede ir alrededor de unos $2,500. Depende también qué centro de solución de controversias ejerza. Estoy dando más o menos, pero las tasas las puede ver también incluso en el centro de OMPI o en cualquiera de los centros autorizados que tiene CAN, para ver qué tasas son las que tiene. Obviamente, si usted pagó a lo mejor un abogado gringo, pues obviamente les podemos otro, pero se lo pongo así: de los que yo he tenido experiencia en forma personal, todos han salido mucho más barato hacer el arbitraje que pagar a la gente que lo registró de forma fraudulenta y que quería lucrar directamente con la compra del nombre de dominio. Además, porque muchas veces la gente, si va a gastar lo mismo en lo que usted pagó y en seguir el proceso arbitral, los clientes han preferido seguir el proceso arbitral porque consideran ilegítimo pagarle a alguien $10,000, por ejemplo, o ya, aunque sean $500 por un momento que usted pagó $9.99 o a lo mejor $35 como máximo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, pero depende de qué abogado utilice usted. Y si lo utilizan usted como abogado, no puede cobrar más que por la tasa, ¿verdad? Pero eso es costo de tiempo. Gracias. Me queda claro que las demandas las presenta un titular de la marca. O sea, es así, si se puso demandante, demandador del dominio. ¿Qué ventaja se tiene si yo he utilizado un dominio durante muchos años y viene una persona posteriormente y registra mi dominio como marca y luego lo quiere como dominio? Bueno, ahí no usa el proceso arbitral, sino que ahí se tiene que ir al revés. Tiene que ir a demandar por el derecho a marca, siempre salir al territorio, porque va a depender de dónde se la registró. Si se la registró nacional, me tiene que ir a demandar la cancelación de la marca. Por ejemplo, Amazon.com, que yo le dije que nació como un nombre de dominio, ¿verdad? O eBay también nació como un nombre de dominio, a diferencia de las marcas que han pasado a ser nombres de dominio. Usted, si yo le registrara Amazon o Amazon.com como marca en Guatemala, usted va a tener que venir a demandarme y a Guatemala la cancelación de esa marca con base en un nombre de dominio. Solo en esta que no he visto un caso todavía de esos hasta ahorita que se haya demandado un titular de nombre de dominio al titular de una marca por haberla registrado en forma fraudulenta. Solo que esto no sería segmentación, porque entonces ya nos salimos del mundo del internet y nos trasladamos al mundo físico de donde estamos diariamente, y me voy a
territorio, y ahí sí concretamente la marca la tendría que estar usando en un producto o servicio, o simplemente haberla registrado para no usarla en forma, para luego poder negociar con el titular del nombre de dominio. Pero podría darse, solo que este, digamos, no sería un tema de un método de solución de controversias en el caso concreto de lo que es el cambio de la política uniforme que entraría, ¿verdad? Sino que sería más bien del lado contrario, el nombre del titular del nombre de dominio demandando el titular de la marca, pero totalmente válido, ¿verdad? Pero digamos, sería entonces siempre recomendable que si uno tiene un nombre de dominio también lo escriba como marca para estar. Sí, lo que ocurre es que generalmente usted cuando compra un dominio es porque es la titular de la marca, o bien o deciden ustedes si es, por ejemplo, una escritora famosa, o aunque no sea famosa, pero es una escritora, o es un artista, usted puede registrar también su nombre, que su nombre puede ser también su marca posteriormente, puede hacerlo como nombre de dominio. Entonces sí es, obviamente, si usted tiene un nombre de dominio y ya tiene cierto auge en algún territorio específico, tiene una identidad concreta, puede usted registrar su marca, pero ahí dependerá de una estrategia, porque también acuérdense que puede ser que usted únicamente el nombre de dominio lo utilice para tener comercio en Internet. Si bien es cierto que ese comercio en Internet puede llegar a todos los países del mundo, usted nada más lo quiere para Internet. No le interesa tener establecimientos físicos concretos para vender sus productos o sus servicios o servicios. Como en el caso de Amazon, realmente ellos no tienen no son como son una tienda virtual, ¿verdad? Entonces, al ser tienda virtual, básicamente no tienen un establecimiento comercial que diga, yo ahí tengo mi bodega, entonces le voy a mandar el libro que usted pidió, el DVD que pidió, la bicicleta que pidió, no. Sino que lo que es básicamente es que ellos tienen distintos proveedores en cada uno de los países y la oferta se da entre los que ponen sus ventas en Amazon.com. Ellos son directamente un sitio que provee únicamente una tienda virtual o un mecanismo para que usted pueda intercambiar y hacer intercambio de comercio. Ahora en el proceso, digamos, arbitral, ¿tengo alguna ventaja yo si tengo mi nombre, mi dominio registrado y utilizado desde hace años y me viene a demandar a alguien, un titular de una marca que lo hizo posteriormente? Otra vez, perdón, que repetí. Yo tengo mi nombre de dominio registrado y me viene a demandar una persona, un titular de una marca que registró su marca y quiere registrar el dominio que yo ya tengo posteriormente a que yo ya no haya utilizado. Sí le puede demandar, pero entonces ahí entra, si usted lo tiene desde hace muchos años y realmente lo hizo de buena fe y demuestra que eso no fue, como dice que no lo hizo, en primer lugar, ¿qué le van a dar? ¿Usted por qué lo registró? Bueno, a mí se me ocurrió este nombre de dominio, así que se llama yo mi tienda virtual, y entonces lo he utilizado por 5 años, por ejemplo, ¿verdad? No he desviado el tráfico de la empresa esa, ni he visto para que los de esa empresa o los que buscan esos productos se vayan a mi clientela, porque a lo mejor somos productos totalmente diferentes o servicios muy distintos. En ese caso van a tener que ver los expertos y primer lugar si realmente usted lo hizo de buena fe o de mala fe. Si usted a lo mejor tenía un interés, que sea un legítimo para registrar ese nombre de dominio. Si es el caso que usted lo hizo realmente de buena fe, el nombre de dominio es cancela, aunque sea idéntico al mar. Pero hay una excepción también, ¿verdad? Porque imagínense que si realmente es una marca muy notoria, muy reconocida, aunque usted lo haya hecho de buena fe, me parece que la tendencia sí va a ser, y así ha sido la jurisprudencia, en que se lo cancelen. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa es que aunque primero una marca notoria o una marca famosa es muy conocida, entonces la posibilidad de que usted no la conozca, aunque se dedique a un giro de negocios muy distinto, es mínima, ¿verdad? Que usted no vaya a conocer, por ejemplo, la marca Toyota de automóviles y que, por ejemplo, haya puesto la marca Toyota así para vender galletas, es factible, ¿verdad? Son productos totalmente distintos. Si compra un carro, a lo mejor también consume una galleta, pero si yo ando buscando un carro, no me voy a un sitio de galletas, ¿verdad? Entonces, puede ser que usted lo haya hecho de buena fe, pero que su buena fe no es que radicara en que, bueno, Toyota es conocido, puede ser que a la gente le suene divertido tener galletas con marca Toyota, no es que me quiera aprovechar de la clientela de Toyota, pero lo estoy haciendo porque ya es una marca notoria, una marca conocida, me quiero hacer un targeting a esa marca, entonces si me subo en el prestigio que ya tiene esa marca y la utilizo para productos muy distintos, pero siendo una marca tan notoria, creo que sí se lo hace, aunque no exista su nombre.
Ahora, si es una marca, coincidentemente, la registraron después, la registraron después. Si la registraron después, pues no habría un derecho, porque usted también tiene que demostrar desde cuándo es titular de esa marca. Si, por ejemplo, ustedes, titular antes del dominio que la otra persona. usted, por ejemplo, registró el nombre de dominio en el año 2005 y el registrador de la marca lo hizo en el año 2006, pues obviamente iba a decir cuál copia hubo, ¿verdad? Aunque no sea conocido uno con el otro, cabe la oportunidad. Pero son todos esos temas que por eso tienen que entrar a ver completamente gente experta, tanto en el tema de marcas como en el tema de dominio, ¿verdad? Porque al final, muchos de esos temas, si alguien no es conocedor o experto en propiedad intelectual y en marcas, entonces va a ser muy difícil que le establezca este tipo de situaciones. Cuando una marca puede ser notoria o cuando una marca no puede ser notoria o cuando simple y sencillamente se dan también casos de usos de imagen o de nombres. Muchas veces los diseñadores de moda es lo más conocido que generalmente convierten su nombre en una marca, ¿verdad? Entonces ahí usted, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me llamo igual que un diseñador muy conocido? O tengo las mismas iniciales o siglas que un diseñador muy conocido. Bueno, pues ahí vamos a tener que entrar en cierta discusión de a ver si eso ya se convirtió en marca el nombre del diseñador y si realmente puede ser que a lo mejor yo sea alguien diseñador de moda, si yo una escritora o una pintora o una artista y también tenga derecho a utilizarlo. Entonces ahí entra como un conflicto de ver y eso de competirá al grupo de expertos de determinar completamente si sí puede o no puede y dependerá de qué tan uso ha hecho usted y qué tanta confusión en el mundo del internet puede causar. Un comentario, yo vi unos casos donde ganó el nombre de dominio, tomando aquí un poco la duda de la licenciada. En el caso de iPhone, que dio un nombre de dominio iPhone del año 97, en algún lugar de Estados Unidos, Alabama, era un distribuidor de un teléfono y Apple se lo tuvo que comprar. Y luego vi un caso en Uruguay de polo, que había un señor que vendía caballos y artículos para el deporte polo, y Ralph Lauren lo demandó. Obviamente le dio la razón a él porque tenía un sitio de venta de artículos para el deporte polo, que era polo.com. Creo que eso es un tema muy complejo. Por ejemplo, polo.com, cualquiera podría decir, bueno, sí, es la marca polo, pero realmente este señor tiene un interés legítimo. ¿Por qué? Porque lo que él se dedica es a vender artículos para el deporte polo. O sea, poner polo.com, él llegó primero, es válido. Él tiene un negocio que se dedica a ese giro, es totalmente válido. Si polo.com no llegó el titular de la marca, no lo registró, muy aparte sería si ellos ponen el logo, ¿verdad? Sí, porque ha visto usted que cuando entra a las páginas web muchas tienen su loguito en el inicio, pues muy aparte sería si usted estuviera utilizando el logo, o si usted por ejemplo estuviera ahí utilizándolo como para venta de otro tipo de productos y identificar a polo. Pero en este caso es un interés totalmente legítimo y normalmente si en un tribunal, por ejemplo, de marcas, le podría decir lo que se cancelaría la marca de reglamento territorial o de un tribunal normal, en el caso de los nombres de dominio no, porque el nombre de dominio tiene esas sencillas además, ¿verdad? Y porque no puede usted también frenar con toda la legislación que existe de marcas el mundo del internet, que es tan, primero que nació sin regulación, que tiene que seguir sin regulación, en mi opinión muy personal, porque a quienes no han querido regular de manera muy completa, yo creo que es que no, porque esa es parte del éxito que tiene y es el tráfico y la libertad que tenemos todos cibernautas en poder entrar y estar en En cuanto al comentario de la licenciada, hay que tener en cuenta que muchas marcas tal vez no están inscritas, que de repente el nombre de dominio se inscribió antes y la marca se inscribió después, pero es una marca notoria, va a tener un derecho preferente aún sin registro y eso es totalmente legítimo y podría realmente demandar arbitrariamente la cancelación del nombre de dominio sin ningún problema. Sí, totalmente, ¿verdad? Eso es por eso que comentábamos el caso de sí se tiene que ver qué tan notoria es una marca o no, independientemente que tenga un registro o no tenga un registro como tal, porque además podría ser que la línea de argumentos, sí, pero esa marca podría ser notoria, pero no está registrada en Europa y en Estados Unidos, no está registrada en Centroamérica. Sí, pero es que es notoria y de conocimiento general. Entonces el valor que tiene que llevar que digamos, dentro de la parte de nombres de dominio no se haga tan importante el contexto territorial.
porque no es que yo diga, bueno, es que sí es mi marca, aunque yo solo la tenga registrada en Guatemala, sí me importa, porque como Internet es aperturado a todo el mundo y aparte de gente que pueda ingresar en Internet, entonces el territorio deja de tener en alguna medida importancia. No importa si la marca está registrada en todos los países del mundo o en uno solo, que probablemente carezca de registro, pero ya tenga cierto conocimiento. Karina, en su opinión, en cuanto al contenido y la calidad de las resoluciones que emite el Centro de Mediación de OMPI y el Centro de Arbitraje que ve estas controversias específicas, ¿usted considera que han sido de una calidad tal que han servido de disuasivo para estas prácticas fraudulentas, o de alguna manera todavía es una jurisprudencia dispersa que no ha llegado a una enfocada y uniforme situación sobre cómo debería de manejarse este tipo de situación? Sí, creo que OMPI ha hecho un excelente trabajo en ese sentido. Creo que sí, si yo tuviera que recomendar utilizar un centro de arbitraje para demandar la cancelación de un nombre de dominio, definitivamente utilizaría el de OMPI, no importa el cliente de qué país sea, porque al final tiene los mecanismos para actuar de forma rápida, tiene el grupo de expertos de cualquier país y con cualquier idioma que pueden garantizar una imparcialidad y objetividad en la resolución de conflictos, y además sí creo que en la práctica se ha demostrado que los disuadir tal vez no de la mala fe, porque siempre hay alguien que encuentra una opción o un método para seguir registrando nombres de dominio en forma más fraudulenta. De hecho, creo que ahorita se puede dar una desbandada increíble de infracciones. ¿Por qué razón? Los nombres de dominio de los top level domains, los genéricos, los de primer orden, que yo les explicaba de primer nivel, hoy día nosotros los conocemos generalmente como el .com, el .net, y son como cuestiones que hacen referencia a la actividad que yo hago. Sin embargo, hoy día se abrió ya desde el año pasado y ya empezaron las primeras solicitudes para tener un nombre de dominio de primer nivel genérico que sea diferente al giro de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mi marca va a poder ser, si yo solicito, podría ser en algún momento un nombre de dominio de primer nivel. Por supuesto que quien pida ese registro se va a tener que convertir el ICANN en un registrador de esos nombres de dominio. Podría ser una palabra genérica, como por ejemplo comida. Podría ser ahora que usted diga, si se dedica al servicio de restaurantes, podría ser mcdonalds.comida en lugar de mcdonalds.com o mcdonalds.food. Ese food o esa comida va a pasar a ser un nombre de dominio de primer nivel genérico. Y entonces eso podría provocar, como se ha abierto más el sistema de nombres de dominio y las marcas o los nombres también van a poder constituir nombres de dominio de primer nivel, eso podría generar en algún momento que se hagan abusos y que alguien quiera registrar como nombre de dominio de primer nivel genérico, quiera registrar una marca que no le pertenece. Claro, la ICANN ha tomado, debido a que han habido en el pasado tantos problemas, ha tomado medidas, y para los que han solicitado este tipo de nombres de dominio, se les ha dado un plazo y se ha puesto, de hecho se dio un listado completo, y ese listado también está en ICANN, si mal no estoy, también está en el sitio de OMPI, donde la gente puede revisar si no han habido infracciones o si los nombres de dominio que están solicitando ahorita para hacer nuevos nombres de dominio de primer nivel genéricos no están ocasionando problemas o podrían perjudicar a una marca mía o a un derecho que yo tuviera. Cabe notar que esto ha generado también que no solo se haya ido al ámbito de marcas, sino que, por ejemplo, en denominaciones de origen o en indicaciones geográficas, también se han dado estos casos de signo de ocupación y se ha frenado bastante a través de todos estos mecanismos que se han tenido.
Hoy día les facilitan mucho si la gente quiere ver si no va a infringir alguna marca con el nombre de dominio. En OMPI aparece un listado que es voluntario, por supuesto, de la gente que quiera hacerse ver ahí. Aparece un sitio web donde uno puede ver si a lo mejor el nombre de dominio va a registrar y no está infringiendo alguna marca. Otro tema importante con esto es que también ICANN abrió la oportunidad para que la gente estableciera, registrara o inscribiera en ICANN su marca si en caso no les interesaba que, por ejemplo, alguien lo pudiera utilizar como un nuevo nombre de dominio de primer nivel genérico, que va a ser el triple X, que básicamente se va a dedicar a cuestiones sexuales. Entonces, si usted no quería que su marca estuviera asociada con eso, el ICANN abrió la oportunidad el año pasado, lo tuvo abierto, y usted puede inscribir su marca y decir, si alguien solicita para un nombre de dominio de primer nivel con fines sexuales, definitivamente mi marca, Coca-Cola, Toyota o cualquier marca que usted tenga, esta no está permitida, o usted tendría que preguntar antes a fulanito tal, porque es marca mía y no nos interesa, no nos dedicamos a las actividades de tipo sexual, y no nos interesa que por algún momento vaya a llegar a ese tipo de cuestiones. Entonces, sí lo abrió el ICANN, creo que ha mantenido o ha generado esos mecanismos, y también podemos ver que el ICANN observa mucho todas las recomendaciones que da OMPI, porque OMPI como organización mundial experta en la propiedad intelectual es quien más genera ese vínculo. Los dominios .com.pt también se pueden enviar en la OMPI, o hay un centro especial. Sí, en el caso como es el .gt, que es de Guatemala, sí los puede usted, de hecho, el único autorizado como centro de solución de controversias es la OMPI. ¿Pero por qué? Porque realmente, como les explicaba, los dominios geográficos, básicamente, que se refieren a país, de código de país, cada administrador escoge quién es el centro a quién autoriza como centro de solución de controversias. En el caso de Guatemala, que es el .com.gt o cualquiera que sea .gt, la Universidad del Valle, que lo tiene a su cargo, es el único centro autorizado, es OMPI. Entonces, si usted tiene un conflicto, o si alguien quiere demandar un conflicto por un dominio.gt, va a tener que acudir al centro de OMPI, porque es el que, cuando usted inscribe el registro, es el que usted se somete. Pues si no hay nadie más que tenga preguntas, muchas gracias. La verdad es que agradecerle a la licenciada Calderón por la excelente presentación. Karina, muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos tan específicos, tan enfocados, y que definitivamente nos amplían en nuestro ejercicio profesional y nos dan también una amplitud de criterio en cuanto a los métodos alternos de solución de controversias y lo que podemos lograr a través de ellos. Así que muchísimas gracias por la excelente de verdad presentación, y a todos ustedes gracias por su asistencia. El reciclo se espera todos los meses, ya saben, los asiduos, es el último miércoles o último jueves del mes, dependiendo del mes, y con una conferencia de este tipo, así que son todos bienvenidos, aquí los esperamos. Muchas gracias.